@diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo. Wow, 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 yo. Wow, wow. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos y todas? Bueno, estamos en un día martes de una etapa complicada para todos nosotros. Hoy me impresionó mucho, me llamó la atención el aniversario, ¿no? Que hayan pasado ya, hoy se cumplen 10 años desde que la despedimos a Cristina con una plaza de Mayo llena. ¿Quién podía imaginarse, ¿no? Aquel día de aquel diciembre de 2015, que aquella despedida que significaba, claro, que se terminaba un ciclo político que había durado 12 años, que habíamos querido mucho, que habíamos acompañado, al que no era gratis acompañar, nunca fue gratis acompañar ese proceso político, ¿no? Las facturas llegaban casi todos los días, pero como les decía ayer, uno mira retrospectivamente, ¿no? Su propia vida, en este caso la mía, y la verdad que no estoy hablando de mí, estoy hablando de un tramo vital, de un tramo generacional. Y lo que le pasó a mi generación es que, la verdad, eh, celebramos mucho la retirada de la dictadura militar en el 83, y después la democracia, es decir, nosotros conocimos antes que los sujetos de ahora la insatisfacción democrática. Teníamos insatisfacción democrática. Después de Menem, ¿cómo no tener insatisfacción democrática? Sobre todo cuando uno tenía cierta simpatía por el peronismo y veía que el peronismo albergaba también ese grado de expoliación, de extranjerización y de consentimiento con el robo, que nunca habíamos imaginado. Por eso digo, por lo menos en mi recorrido vital, los mejores 12 años fueron esos, los que terminaron hace exactamente una década. Ahora, una década es mucho tiempo, una década es mucho tiempo. Las nuevas generaciones, cuando piensan en un gobierno peronista, se acuerdan lamentablemente de Alberto Fernández, no del último gobierno de Cristina. Muchos no habían nacido o tenían pocos años como para discernir en aquel momento qué es lo que se terminaba. Y se terminaba un ciclo virtuoso de la historia argentina, que no les habrá gustado a quienes nunca fueron rozados, bueno, por los beneficios para los sectores populares y los sectores medios y todos los sectores que tuvo ese periodo. Pero lamentablemente, bueno, nos enfrentamos a este sinsentido. Primero al sinsentido del pueblo argentino, que decidió graciosamente elegir un cambio cuando íbamos bien. Porque con Macri no pasó nada más que perder, 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 y mafia, y carpetazo, y carpetazo, y persecución, persecución, inflación, deuda, otra vez el Fondo Monetario. En fin, no voy a hacer el revival, pero lo que quiero decir es que no lo sabíamos hace 10 años. Pero aquel mediodía nos estábamos despidiendo de una rara etapa de la historia argentina, que después estamos tratando de recrear y no nos sale, y no nos sale, y no nos sale. Pero en aquel momento habían chocado los planetas y se habían dado las coordenadas y nos salieron 12 años de un tipo de democracia que a mí es el único tipo de democracia que me interesa. Este formato, la verdad,
no interesa. Me preguntan si ya empezó mi editorial y lo bien que hacen en preguntarme, porque yo, como les dije, me olvido. Así que les voy a dar los números de teléfono y hacemos un separador. Nos pueden mandarte los mensajes al 11 3200 0530, 11 3200 0530 y arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, seguimos en este divague que es lo que llamamos editorial, pero que yo me pongo a hablar y bueno, tengo alguna idea, pero no sé muy bien qué quiero decir. Bueno, les quiero decir, hoy lo escuché hablar a Adorni cuando salió de la reunión de mayo. Le llaman Consejo de Mayo algo que no es más que Milei y los colaboracionistas. Eso es el grupo de mayo. Lo que pasa es que quieren, hoy me di cuenta que quieren, ayer hablábamos, ¿no?, de las implicancias colaterales de los negacionismos. Bueno, una consecuencia colateral de de este negacionismo que tenemos ahora es precisamente esto, ¿no?, que le llaman Grupo de Mayo a un grupo de gente que está de acuerdo con ellos y que le dice a todo que sí, o sea, que son colaboracionistas del fascismo, y nunca lo olvidaremos, nunca lo olvidaremos. La gente que está en ese Grupo de Mayo, participa de la traición a la patria, y esto hay que ponerlo en términos tajantes, porque ya más no se puede aguantar de este desastre que están haciendo y de esta decadencia moral que rige en todas partes del mundo, pero que la derecha la tiene loca. Parece que hoy es imposible ser de derecha sin ser de ultraderecha, y hasta los radicales con pelucas se volvieron de ultraderecha. Es impresionante. Lo que les quería comentar es que Adorni se refiere al Grupo de Mayo como si fuera la institucionalidad de Argentina. El problema que tenemos es que el peronismo no está en el Grupo de Mayo, o si está con los traidores, estos hijos de su madre, que volvieron a candidatearse por el peronismo y se pasaron a transar con la Libertad Avanza. No aprendemos más, siguen haciendo lo mismo, la decadencia moral de este país es infinita, hay muy poca gente con palabra, porque justamente eso es el fascismo, quedarnos sin palabras. También pasó hoy, no, lo que quiero decir antes, para cerrar el concepto, es que esto, ¿qué quiere decir en términos de negacionismo? Que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires para ellos no existe. Aunque sea la más grande del país, aunque aporte el 40% del electorado, no existe. No existe el peronismo. No existe el peronismo que les diga que no. El que les dice que no, no existe. Vos no existís, como se decía en el barrio. Otra cosa importante que pasó y que está en consonancia con estos traidores a la patria, y Cornejo, vaya, si hay elementos, ¿no? En Mendoza, hoy vamos a estar tratando de hablar con alguien de la Asamblea del Agua. Desde anoche que se encolumnaban gente de diferentes lugares de Mendoza hacia Uspallata, que es donde se va a llevar adelante el proyecto San Jorge, que es el que tenía que aprobar hoy la legislatura, un proyecto de cobre, de extracción de cobre. Eran muchísimas personas. Se puede decir que hay mucha masa crítica en Mendoza. ¿Nuestro problema cuál es? Que no ganamos, que no ganaron ellos, que no ganaron en Córdoba los que tienen cerebro, que no ganaron en Mendoza los que tienen cerebro y amor por la patria, que no ganaron en muchos lados la gente que tiene don de gentes, precisamente. Ganó la gente de bien, que ya aprendimos lo que es la gente de bien, gente garca. Acá se le dice gente bien, Milei le dice gente de bien a la gente garca. Estos hijos de puta cantan la casta, tiene miedo, y el tipo se va al torneo de polo a abrazarse con Adolfo Cambiaso. La verdad, si la casta tiene miedo, yo soy Rita Hayworth. Bueno, finalmente la legislatura de Mendoza, por supuesto, como estamos acostumbrados, se cagó en la gente. Digo yo, hay que elegir mejor a los representantes, muchachos. ¿Qué pasa que estamos eligiendo siempre a los que nos cagan?
porque la verdad que o hay que hacer algo, porque no es tanta la distancia que nos separa. No es que somos un partido trosco y estamos acá para decir que todo es perfecto y todo será soñado y será como deba ser. No, nos hacemos cargo de la imperfección de la realidad, de las asimetrías, de la correlación de fuerzas, de todo lo que quieran, pero además hay que hacer algo para ganar, que es lo que no estamos haciendo. Es lo que no estamos haciendo. Hasta ahora no estamos haciendo nada para ganar. Y a mí me empieza a parecer imperdonable, porque no es posible, porque es inconcebible. Así que lo de Mendoza, bueno, sigue el rumbo que sabemos que va a seguir en otras provincias, y es que la gente se va a manifestar, pero los gobernadores, que son un factor de poder, que ya lo sabemos, y volvieron a elegir gobernadores garcas, son traidores a la patria. Porque el RIGI es un proyecto de traición a la patria, porque ni siquiera exige empleo argentino. Hay que ser demasiado entreguista. Hay que ser demasiado miserable, demasiado cagón para presentar un proyecto donde se le da cualquier tipo de beneficio al inversor extranjero y hasta ni siquiera se le pide que emplee mano de obra argentina. Argentina odia la mano de obra argentina. Esa es parte de la locura de los libertarios, que no quieren que trabajemos. Ponen todos los obstáculos posibles para que no haya trabajo. Les encanta que suframos. Les encanta que suframos. Y ahora que se va acercando, bueno, vieron que Milei está en Oslo, que llegó con el uniforme de YPF, Corina Machado no se sabe dónde está, mañana nos van a tener un gran día. Hay muchos monos gritando contra Corina Machado. Corina Machado es uno de los personajes más odiados de este planeta, porque a cualquier persona, aunque no entienda de política, alguien que pide una intervención militar extranjera en su país es un sorete. Perdón que lo diga de esta manera tan brutal, pero bueno, ya que estamos, hablamos directo, ¿no? De frente y manteca. Y por otro lado, este último cachito, ayer yo les hablé de Diosdado Cabello, y les hablé de que me parecía una vergüenza que canales en los que uno a veces confía anden diciendo que, bueno, hoy hubo un par de aviones norteamericanos sobrevolando el cielo venezolano, están apretando, están provocando, están haciendo las bravuconadas de los machos alfa, ¿no? Porque Trump cada vez es más loco, macho alfa demente, senil, encima. Un macho alfa senil es algo insoportable, ya un macho alfa es demasiado, pero senil, desinhibido y senil, ya es insoportable. Y nos retasean otras subjetividades, otras maneras, otras perspectivas, otras maneras de estar parado en el mundo, otras maneras de hacer política, que no tienen un pedo que ver con lo que nos acostumbran a mirar, con lo que nos acostumbran a mostrar, para que creamos que todos los políticos son chorros, que son todos iguales, que no sirven para nada, que la política no sirve, y entonces dale que va, votemos empresarios, CEOs, pedófilos, votemos cualquier cosa, porque total todos los políticos no son todos iguales. Este tipo que dicen que pidió un salvoconducto y que por eso todavía no invaden, es Diosdado Cabello. Escuchémoslo a Diosdado Cabello, fíjense la firmeza con la que habla, las cosas que dice, el background que tiene adentro, revolucionario, ese tipo, y díganme si esta persona va a estar pidiendo un salvoconducto de nada menos que de Trump. Escuchemos. Les voy a recordar, no hay bombas, solo mata chavistas. No existen cartuchos que tengan el proyectil rojo porque está para un chavista y cuando consigue a alguien que no sea chavista se desvía. Eso no existe. Así han asesinado venezolanos y los han acusado de cualquier barbaridad. Como dice el presidente Petro, ¿en verdad están luchando contra el narcotráfico? El mundo sabe que no están luchando contra el narcotráfico. Quieren es apoderarse de los recursos naturales de Venezuela y de Colombia. Porque el que crea que van solo por Venezuela está bien equivocado. Y ahí es donde Bolívar se inspiró y nos dijo, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar a la América de miseria en nombre de lo que ellos llaman libertad. Y lo que están logrando entonces es que haya una gran unión político-militar de la patria grande. Y eso sí se va a ver bonito. Que al que se meta con uno, sepa que se está metiendo con todos. Y todos le vamos a responder. Esto es parte de lo que nosotros normalmente hacemos y lo seguiremos haciendo. Desde aquí, desde La Guaira, teniendo a Bolívar como testigo. ¡Que viva la patria!
¿A ustedes les parece que una persona como esa va a pedir un salvoconducto para exiliarse en Estados Unidos? Déjense de joder un poco. Si no saben, cállense la boca. Pero no todo el mundo está en venta, no todo el mundo se puede comprar, no todo el mundo es de la estirpe ni del linaje de los Trump, de los Milley, de los Abascal, de los Bolsonaro. Esa es una escoria que generaron ellos mismos. La política es otra cosa, no tiene nada que ver con ellos. Ni siquiera nosotros estamos sabiendo últimamente qué es la política, enredados como estamos en una maraña que nadie entiende. Y eso es lo más imperdonable, que nadie entiende qué carajo pasa. Pero por lo menos tengamos en claro que en este tema de Venezuela, ya lo he dicho varias veces, pero me parece que la situación amerita a que uno lo diga, porque como dice Barthes, un mito es un habla que se repite, por eso nosotros no podemos generar mitos, es decir, ideas iluminadoras para mucha gente, porque no tenemos cómo repetir los mensajes, que es lo que tiene la derecha, y escuchás una misma cosa 700.000 veces por día y se te pega. Nosotros tenemos que repetir. Me parece que que estamos en un momento como para, ahora que este país es un enchastre, ahora que la ultraderecha se volvió fascismo, ahora que no tenemos garantías constitucionales, que no tenemos libertad, que en nombre de la libertad nos han expropiado nuestra libertad de comer, nuestra libertad de trabajar, nuestra libertad de irnos de vacaciones, nuestra libertad de curarnos, nuestra libertad de vacunarnos, infinidad de libertades nos han quitado, porque los derechos no son más que libertades, todo lo demás es bla, bla, bla. Entonces, en un momento como este, en el que nuestros países están viviendo una falsa democracia, con falsos valores, con falsas palabras y con falsas intenciones, lo menos que podemos hacer es tratar de entender cómo otros pueblos han elegido otros caminos y han llevado sus democracias hacia lugares donde se construye el poder popular y el que decide es el pueblo. ¿A ustedes eso les parece mal? A mí me parece bien. A mí me parece bien. Frente a esta fachada, frente a esta farsa, me parece mucho mejor poner proa, poner rumbo a un cambio transformador real que seguir con este falso Estado de Derecho donde no sabemos ni qué vamos a comer mañana, ni si vamos a tener trabajo, y si nos enfermamos tampoco sabemos si vamos a poder comprar los remedios. Ya venimos.
Ahí estamos al aire, ahí estamos al aire, estábamos hablando de política internacional, esta vez no era sobre el pollo ni recetas de cocina. Bueno, ¿cómo le va Elbaum? ¿Cómo dice que le va, Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Acá, zafando, miren, ¿para qué les voy a mentir? Bueno, le cuento que estábamos escuchando El momento en que estás de la histórica banda del rock nacional argentino Box Day. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, Bueno, Jorge, viene la segunda parte de tu columna sobre inteligencia artificial que ayer no te dio el tiempo. así es, así es. Me quedé en la parte de ayer básicamente explicando por qué la inteligencia artificial es parte en este momento de una burbuja especulativa. Una situación similar a la que sucedió en los años 90 del siglo pasado con las, en aquel momento llamadas, .com. Ah, claro. Hubo un proceso que se pensó típico de la mm, guerra híbrida inicial o de la estrategia cognitiva de los poderes centrales para convencer a la gente en que debe invertir en la novedad, ¿no? Ahí hay todo un tema que no es solo de la inteligencia artificial, sino que fue de las .com y antes fue de las computadoras, etcétera. Es decir, el hecho de que hay muchísimo dinero circulante a nivel global y que este dinero, gracias a la lógica neoliberal, está desregulado, hay millones y millones de personas, digamos, dentro del, si se quiere, del 5% global, ¿eh? Estamos hablando aproximadamente de, serán unas 300 millones de personas, que es mucho, o 200, que están buscando lugares donde poner su plata, ¿no? Les sobra, tienen capacidad de ahorro, sobre todo en los países más desarrollados, entonces se dejan muchas veces llevar por una lógica de masa, ¿no? Es decir, bueno, ahora hay que poner la plata en las .com. Bueno, las .com terminaron con una burbuja especulativa que estalló a fines de los años 90, a principios del actual siglo XXI, y que hizo que casi el 60, 70, más o menos 65% de todas las .com del mundo se fueron a pique, producto de una falacia especulativa. ¿Qué quiere decir una falacia especulativa? Muy simple, te dicen, bueno, vos apostá a la .com de... había uno, me acuerdo acá en Argentina, que se llama de restaurantes, ¿eh? Creo que se llamaba Restaurando, lo digo porque ya no existe más, ¿no? Apostá a eso que pone plata en las acciones de Restaurando Argentina y vas a ganar mucha plata porque Restaurando, la empresa, va a ganar mucha plata y va 2 veces por año presentar balances y repartir dividendos. Así funciona la lógica de las acciones, es decir, yo soy el dueño de una empresa, me quedo con el 51% de valor de la empresa y las 49% lo divido en 49 partes, doy un ejemplo para hacerlo comprensible, es mucho más que 49, y le doy 1% a quien quiera comprarlo, ¿no? Si a esta empresa le va bien, le muestro, che, vendí mucho más este semestre, entonces a esos 49 personas que compraron acciones, un 1% cada una, les doy guita. ¿No? De cuánto crecimos el 10%, le doy un 10% de lo que pusieron, ¿no? Bueno, la realidad es que esas .com, la mayoría fueron una gran mentira. Por supuesto que los tipos que tienen el 51% se llevan la guita, quiebran, y los garcados son los boludos que ponen, compran acciones en una lógica especulativa, a veces en varias empresas al mismo tiempo, y de hecho la mayoría de la gente que apuesta en acciones o en bonos, no lo hace directamente, sino que tiene algún sabio de tribu que es el encargado de administrarle los fondos, ¿eh? De hecho,
el desarrollo de esto se llama fondos de inversión. Vos me das un dinero que tenés y yo pongo plata un poquito en restaurante, otro poquito lo pongo en Apple, otro poquito lo pongo en Trump Tower, otro poco lo pongo así, qué sé yo, y en algunas gano, en otras pierdo, pero en general te garantizo que vos tengas un rendimiento, ¿no? Eso no es lo que están haciendo con las cripto ahora. Claro, las cripto tiene una lógica de negocios diferente. No es accionaria, es un mecanismo básicamente de llevar la plata, la divisa, a un mecanismo algorítmico, digamos, a un encadenamiento Ahora, este mecanismo algorítmico no siempre tiene respaldo en el dinero, a veces es autónomo del dinero, y eso es un peligro, porque una cripto hoy famosa sale $1000, pero si quiebran, como el mecanismo que conocemos acá de Milei, nadie te paga nada, ¿no? Es decir, Ahora nos estamos alejando un poco de la inteligencia sí, no, artificial. pero es importante entender la lógica de cómo lo que está pasando hoy en relación a la inteligencia artificial, comparándolo con lo que pasó con las .com y con lo que pasa con la lógica de inversión accionaria. Hoy, la inteligencia artificial es el boom de las inversiones globales, Ah, ¿no? sí. De hecho, la empresa más grande del mundo hoy se llama Nvidia. Nvidia con B corta, es una empresa que fabrica microprocesadores para la inteligencia artificial, ¿De ¿no? Estados Unidos? Es digamos, sí, tiene sede en Estados Unidos, pero su fundador es un chino que vive en Estados Unidos, que se llama Hang, y que convenció a Trump esta semana para venderle los microprocesadores de alta velocidad a China. Trump no quería venderlos y este tipo, que se hizo muy amigo de Trump, dijo: vendámoslo, porque si lo vendemos no van a llegar a tenerlos rápido, porque si no se van a poner a investigar y lo van a tener rápido. Entonces Trump le dijo que sí, que aceptó los H200, se llaman, de inteligencia artificial. Ayer expliqué que un microprocesador es de alto desarrollo, como el de Nvidia. Lo único que tiene de diferencia con los anteriores es que tiene más circuitos en menos espacio y que es más rápido, ¿no? Y es una invención bárbara. Como todos los adelantos tecnológicos, Digamos, son que consisten incrementales. en eso, claro. Claro, hay dos tipos de innovaciones científico-tecnológicas. Esta es una típica que se llama incremental, ¿no? Que van mejorando eso. Hay algunas que son innovaciones totales. Cuando salió el primer chip, era una innovación total. Cuando salió el primer auto, es una innovación total. Después le van mejorando cositas al auto, ¿no? Y eso es incremental, lo que está pasando ahora con los microprocesadores. Ahora bien, vamos al tema de la burbuja. Se está produciendo una burbuja, indudablemente, como se produjo hace 25 años atrás con las .com. ¿Por qué? Porque, ¿por qué apuestan tanto a la inteligencia artificial y por lo tanto a los microprocesadores necesarios para la inteligencia artificial? Porque sueñan con ahorrarse el laburo de la gente. Claro, sueñan con un mundo sin empleados. Sueñan con un mundo con menos empleados, con técnicos de alto desarrollo, pero sacarse de encima a la clase obrera, para decirlo fácil, ¿no? Y por lo tanto, tener un mayor rendimiento. Esto esconde una gran mentira, porque para hacer los chips se necesitan laburantes. Para hacer los robots que van a ser manejados por la inteligencia artificial se necesita laburantes. No es que, es decir, son laburos de más alto desarrollo científico-tecnológico, menos gente más capacitada. No es que no hay seres humanos, por un lado. Pero acá aparece otro problema que es clave entender. ¿A quién le van a vender los productos mecanizados con robots que se hagan a partir de los chips de la inteligencia artificial? Si no van a tener sujetos asalariados capaz de contar con recursos para comprar esos productos. Ahí está la primera contradicción, si se quiere, de esta fantasía pedorra que está haciendo un montón de gente, invertir
en las acciones de Nvidia, de ChatGPT, de un montón de otros, Sam Altman, etcétera, que están en la carrera desesperada por tener microprocesadores de alta capacidad que sean capaces simplemente de imitar lo que hace un laburante tipo Chaplin en tiempos modernos, ¿no? Recordemos a Chaplin haciendo tareas repetitivas, rápidas, ¿no? Que hoy ya pueden hacerlo. De hecho, en una automotriz uno ve, hay robots, ¿no? Pero quieren adelantar ese proceso. Cuestión de que la plusvalía, el rendimiento de la empresa, la inversión de la empresa, sea más grande, ¿no? Obviamente, porque tengan que pagar menos salarios. Pero insisto con esta encrucijada, eso requerirá tener menos trabajadores, menos mercados internos, porque si no hay laburo, la gente tendrá menos guita y esa gente que tendrá menos guita será menos capaz, estará menos capacitada de adquirir. Ahí hay una contradicción que ya la planteó un muchacho que se llamaba Carlitos, un alemán, que es la contradicción entre el desarrollo de estas capacidades productivas, ¿no? Científico-tecnológica, y una descomposición de quienes trabajan, digamos. Hay una contradicción, algo crece muy rápido y algo se deteriora, que son los salarios de los laburantes, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo al inicio. La inteligencia artificial es una nueva panacea que se pretende como para salvar la caída del rendimiento de las tasas de crecimiento de las empresas. Es decir, ¿qué pasa? Cuando vos tenés que la cadena de valor, ¿eh? Por ejemplo, los insumos de materias raras, de insumos naturales, de aspectos vinculados al desarrollo de los robots, de todo lo que implica un proceso productivo, empieza a encarecerse. Ahí no podés ahorrar mucho, podés ahorrar quitándole derechos a los laburantes, quitándole salarios a los laburantes, y esa es la variable de ajuste de este sistema pretendido, obviamente, por el occidente brutal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con China en esta lógica? ¿Qué es lo que hace? Baja la cantidad de horas de los laburantes, amplía la cantidad de carreras del futuro, planteando en el marco de los planes quinquenales, bueno, llegado el caso que vamos a tener menos laburantes en las fábricas productoras, ¿a dónde llevamos a la gente el día de mañana que no va a tener laburo? Bueno, están desarrollando, por ejemplo, que lo acabo de leer y me pareció muy interesante, todo un polo en China para plantear los servicios de atención a los ancianos. ¿Por qué? Porque todo esto viene acompañado de un proceso de mayor cantidad de años de vida. Y eso no lo puede hacer una máquina. Allá en China, porque acá se acorta. Si miro Argentina, a pesar de un montón de cosas, venimos en una curva. Ahora está en 75 años en Argentina, pero hace 30 años atrás estaba en 63. Más allá, eso tiene que ver básicamente, si me preguntan a mí, creo que muchos podrían opinar lo mismo, tiene que ver con la farmacología. Sobre todo con el tema de la presión, que hay remedios extraordinarios que no había hace 20, 30 años y que alargan la Bueno, pero vida. los remedios están quedando fuera del alcance de la gente Sí, sí, común. le está bien la apreciación en términos sobre todo de clase. Si uno mira el promedio de vida, está hecho eso, el promedio de vida en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires Es son casi mayor. 10 o 15 años más que en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que las perspectivas de clase también están en la sobrevivencia y en el desarrollo en la tercera edad. Pero vuelvo a los chinos y la inteligencia artificial. Una de Sí, las herramientas que se está desarrollando en China, digo para entender la diferencia de que el problema no es la inteligencia artificial, el sí, sí, sí. tema es para qué se usa, quién la regula, con qué orientación, etcétera. Una de las aplicaciones, probablemente la más extraordinaria y la más importante que sobreviene de la inteligencia artificial, es la terapia genética individual, que tiene que ver con Terapia juntar todas genética las individual. sí, que lo que hace es poder detectar en un cuerpo único, no
las grandes variables de presión, de azúcar, sino de 50.000 variables que tiene nuestro cuerpo para hacer terapias específicas para cada persona en el marco de cruzar las 50.000 variables bioquímicas de nuestro organismo que permitan construir remedios específicos para una persona. Y eso lo puede hacer la inteligencia artificial y no lo puede hacer, porque son cálculos. Claro. Básicamente meter en una licuadora las 50.000, son más, leía, son 120.000 variables de nuestras características que tienen que ver con aspectos genéticos, ambientales, psiquiátricos, etcétera, etcétera, que puedan orientar terapias específicas para individuos, que eso hoy no lo puede hacer un médico, porque maneja 10, 15 variables. Claro. ¿No? Bueno, en un lugar como China me imagino que eso se aplicará a toda la población. En Occidente, tal como está, esto podría ser una terapia reservada a los privilegiados. A los privilegiados, claro. por supuesto. Ya lo es. Ya lo es. Ya lo es. La salud ya es solo para los que la pueden garpar. En Estados Unidos, una ambulancia te accidentaste en la calle, te levantas, te llega la cosa de $5.000. Esto es así, lo mostraba un argentino en Chicago hace unos meses. Es insoportable, la gente no va al médico porque no se puede sostener una medicina de mediano nivel, a diferencia de nuestro país, y es obviamente lo que Milei pretende destruir, privatizando todo y logrando que haya una acumulación y un rendimiento vinculado a la educación, vinculado a la salud, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, la inteligencia artificial hoy es una lógica especulativa, tiene capacidades positivas, hay que lidiar con ellas, hay perspectivas que consideran apocalípticas. Yo descreo de esas visiones, por supuesto, me parecen discutibles, etcétera, etcétera, pero el tema es ¿para quién? ¿Qué supone? ¿Cuáles son los resultados y quiénes, como bien vos preguntás, Sandra, quiénes son los beneficiarios? Es una herramienta, tiene posibilidades de desarrollo y también tiene posibilidades de echar gente del mercado laboral si un Estado regulado no está cuidándolos. Bueno, acá tenemos una diferencia clave entre un Estado como el argentino o el de Estados Unidos que pretende desarrollar centros de datos, por ejemplo, y voy terminando con esto, Sí. que los centros de datos son imprescindibles para la inteligencia artificial porque hay que meter millones de datos. Bueno, eso necesita energía, cualquier cantidad de energía y agua. Por eso querían meterlo en la Patagonia. Por eso necesitaba Groenlandia, Trump. Exactamente, y lo sigue necesitando y hay que ver si consigue las inversiones. Pero lo más importante es entender que es una herramienta que hoy es parte de un proceso especulativo que pretende salvar a las clases dominantes y hundir a los sectores populares en el occidente neoliberal. En China es diferente. Punto. Vamos a una tanda y después a una música. Jorge, toma aire y No necesito, tengo aire de más. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. ¿Querés potenciar tus oportunidades a tu ritmo y sin horarios? Te presentamos Idiomas 365, la plataforma de aprendizaje flexible del CUI. Conectate cuando quieras, los 365 días y potencia tu idioma, tu tiempo y tu progreso. Es simple. Inscribite en cui.edu.ar. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Carlos Polimeni está en
AM530. Cuando Eve partió, a todos nos pareció una broma. ¿Cómo? Eve nos había acostumbrado a la sensación de su propia inmortalidad y de alguna manera ha logrado la inmortalidad. Nosotros ha logrado la inmortalidad. Como Diego Armando, como Néstor, como tantos otros, Eve está siempre presente. Cuando decimos Eve, la visualizamos y la visualizamos con el pañuelo, su superpoder de las madres, con sus ponchos rojos, con su estilo, con su boca siempre pintada, con su armonía, con su elegancia, también con su exceso, con su verbalización hasta los límites, con sus errores. Metabolizamos todo eso y festejamos su vida. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Verónica Costa y Andrés Linetsky presentan Tangos antes del fin. En el Día Nacional del Tango, el 11 de diciembre a las 21, en Cambalache Club Social, Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530, Somos Radio.
Lo vivimos. No, estábamos escuchando a Milena Salamanca haciendo como Flor de Campo. Y le damos la bienvenida a Eduardo de la Serna. ¿Cómo le va de la Serna? Acá floreciente como el campo, sí. Ah, muy primaveral, muy Ah, claro, primaveral. claro. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y con qué temas, con qué ideas viene en la cabeza? No, la idea mía vino a raíz de varias cosas que sucedieron esta semana eh, y algunas que ya vienen sucediendo hace tiempo, que me parecía que merecían pensar el tema de la paz. A ver, concretamente, un ejemplo, para empezar, yo me puse a mirar etimológicamente la palabra paz en castellano o en latín es una palabra ambigua. De ahí viene pasguato o pacato, lo cual evidentemente se supone una persona que es, entre comillas, pacífica, pero no es nada grato que a uno le digan que es un pacato o es... Medio, claro, medio crédulo, ¿no? Sí, Vamos sí, a decir, medio medio salame, salame. diciéndolo un poco etimológicamente. Medio nabo, medio Sí, nabo. sí, medio nabo. Pero después la palabra paz también, inclusive, por ejemplo, a veces hasta tiene que ver con la muerte, ¿no? Descansa en paz, jardines de paz, la paz de los Ah, cementerios, y uno dice, bueno, esa paz tampoco es la paz que queremos nosotros claro. para ninguno de los amigos nuestros. Y después me puse a pensar cómo, bueno, por ejemplo, está claro que todo el Imperio Romano, y pongo el Imperio Romano porque es evidente que pasa lo mismo con el emperador actual, Ujú. ¿no? El Imperio Romano aplica un criterio de paz que es la paz imperial. Es decir, acá, si vos no haces nada que me moleste, si no molestás, si no te levantás, si no protestás, si no haces nada, entonces esto es la paz romana. Claro, si ¿No? sos el súbdito perfecto, hay paz Si, romana. si te bancás bien que yo tenga mi bota o la sandalia, porque no era la bota puesta sobre tu cuello, acá hay paz. Es interesante el famoso dicho romano, ¿no? Para que quede claro que es latín, te lo digo en latín. Dale. Si vis pacem para bellum. Es decir, si querés la paz, prepárate para la guerra. Ese es el lema. Ese es el lema de esto. Que, a ver, no es muy distinto del de Donaldo. ¿No? No es muy distinto ¿no? del de Donald que impone la paz como a él le conviene, por ejemplo. Entonces, esa paz es interesante porque en esa misma época, en el mundo judío, por ejemplo, Jesús va a decir, sobre todo en el Evangelio de Juan, va a contrastar mi paz con la paz del mundo. Y el mundo, en Juan, es el ambiente adversario a Jesús. Entonces, Jesús dice, yo les dejo una paz que no es como la paz que da el mundo. La paz que da el mundo es la paz romana, es la paz imperial, es la paz impositiva. Les La dejo paz una que da paz incómoda, les dejo una paz total, incómoda. totalmente. En cambio, la paz de Jesús es una paz que es fruto, que nace del amor, ¿no? De hecho, la palabra paz en el Evangelio de Juan aparece solamente en los capítulos donde empieza a aparecer el tema del amor, ¿no? Ujú. Es interesante en ese sentido. En esa misma línea, también vale pensar el famoso shalom bíblico, ¿no? La palabra shalom se suele traducir como paz, Sí, pero no es solamente paz, ¿no? ajá. Jorge, por ejemplo, puede decirlo muy bien, un judío saluda a otro, mashlomeach, ¿no? Y mashlomeach es, si querés, literalísimamente es cómo está tu paz, pero no es eso lo que están diciendo, obviamente, ¿Qué ¿no? dicen? ¿Qué dicen? No, es que la palabra paz es una palabra que habla de la integridad, de la integralidad, de la felicidad, de la Es como decir plenitud. adiós. No, habla de la plenitud. Acá tengo un texto bíblico, por ejemplo. Una cosita, me meto ahí en un calle. Shalom es hola, sobre todo es cómo está tu paz, es como bien decía Eduardo, que la paz sea contigo, es toda esa cosa al mismo tiempo. Y también es en árabe, Shalom Salam. Ekeinu, salam que es en realidad la misma palabra, salam shalom, es el mismo idioma, origen semítico, tanto los árabes como los judíos originalmente usan de la misma forma, salam el keinu, que quiere decir es salud y paz para todos. Bueno, hay una cosa ahí muy común, ¿no? Perdón. Sí. Hay un texto que es bastante extraño y las Biblias le cuesta traducirlo del hebreo, y eso por eso me resulta interesante y por eso lo señalo, que está para los que no me creen, que está muy bien que no me crean, que lo busquen, está en el
segundo libro de Samuel, capítulo 11. No me versículo imagino 7. mucha gente buscando en el capítulo. Yo me imagino ahí mismo viendo, todos corriendo a buscar sus Biblias, ¿no? 2 Samuel 11:7, porque David lo manda a llamar a Urías. Ajá. Lo manda a llamar a Urías para que se acueste con su mujer, porque David se había acostado y había quedado embarazada y tenía que tapar el embarazo. Pero entonces lo manda a llamar con la excusa, y dice así el texto, ¿no? Que quería saber, dice, le preguntó por el estado de Joab, el jefe, el estado del ejército y el estado de la guerra. En las 3 veces usa la palabra shalom. Fíjate, quiere saber cómo está el shalom de la guerra. Obviamente que es una contradicción si entendiéramos shalom en un Como sentido paz. meramente de paz, ¿no? Es decir, Claro. es un estado de plenitud. En el fondo es una pregunta, che, ¿vamos ganando o no vamos ganando? Esa es la pregunta, ¿no? Ujú. Entonces, y acá viene, me parece que es interesante porque es un estado de felicidad. El shalom es el deseo y la comunicación de felicidad porque te importa la felicidad de los demás. Y acá entonces venía a preguntarme, porque es evidente que en el sistema actual, en muchos sistemas actuales, la palabra paz se parece más a la paz romana que a la paz de la Biblia, Antiguo y Nuevo, o Primero y Segundo Testamento. Por ejemplo, cuando la FIFA le da a Trump el premio FIFA de la paz, lo cual es increíble que exista esa cosa, Es ¿no? que lo inventaron recién. Lo inventaron ayer a la mañana, sí. Sí, ¿No? claro. ¿No? Y después, que por ejemplo, que Corina Machado, por el mérito único de ser antichavista, reciba un premio Nobel. Y además que el impresentable que tenemos como presidente vaya a Oslo para saludar a Corina Machado. A ver, si hay alguien que no ha hecho nada por la paz en nuestro país, es este tipo que está diciendo que los aviones de guerra inservibles que trajeron son ángeles guardianes. Tenemos una idea muy diferente de la paz, No te Javito. quepa duda, no te ¿No? quepa duda. No, y acá viene entonces el tema. Es evidente que los tipos estos, como son los que manejan el mundo, los medios, etcétera, también manejan el sentido de las palabras. Claro. Y entonces, ¿no? Así como hace años distorsionaron el sentido de la palabra amor para transformarlo en otra cosa, ¿no? Y ahora la palabra paz se parece, insisto, más a la paz romana que a la paz bíblica, por ejemplo. Pero bueno, por eso mismo yo creo que la sociedad misma, porque la sociedad además como no lee, estamos en una sociedad que no lee ni nada por el estilo, entonces te compras el sentido del discurso. Acá yo creo que se ha asesinado la metáfora, Totalmente. por eso no hay capacidad para comprender a los poetas. Y entonces es razonable en esta sociedad que ha distorsionado, que ha atrofiado el sentido de las palabras, nos quiere hacer creer que esto que estamos viviendo es libertad. Viva la libertad Punto. y no lo es. No, No la lo libertad es. es otra cosa. Como Exactamente. la paz es otra cosa, como la felicidad, la vida, la alegría, la esperanza, la verdad y todas esas cosas también son otra cosa. Sí. Una cosa que, digamos, es la disputa por las palabras, ¿no? Por la Sí. definición de las palabras y la imposición de un sentido a la palabra libertad. Bueno, Hitler en 1935 decía, mi misión es la paz en Europa. Muy bien. 2 años Claro. después de haber... Es decir, bueno, es eso, ¿no? Es tratar, es la paz de Hitler, es la libertad de Milei, digamos, ¿no? Es esa asociación entre construir una palabra que está en nuestra constitución, que está en nuestro himno, como un escudo para el crimen y el delito, Sí, ¿no? sí. Eso es muy Sí, impresionante, ¿no? sí, pero al mismo tiempo que ellos la empiezan a usar, la rompen para nosotros. Hay que reconstruirla entre nosotros porque deja de tener sentido. Exacto, sí, sí, sí. Tenemos que no solo reponer la palabra, tenemos que reponerle el sentido. Por eso Eso no sí, podemos pasó con la permitir. palabra patria. Era una palabra de los dictadores en Argentina Totalmente, y nosotros la totalmente, recuperamos. El movimiento totalmente. nacional y popular lo recuperó. Sí, 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 Ujú. Sí. absolutamente. Sí, sí, por eso yo creo que es una cuestión de no regalarles, no permitirles y tener resistencia con la palabra, con el sentido profundo que tienen las palabras. Muy bien, de la Serna, le mando un abrazo.
Gracias, Russo. Yo le mando otro abrazo. Gracias, Elbaum. Mi hermano. Y shalom, shalom. Salam también. Salam. Me gusta salam en árabe también. Shalom y salam. Así es. Y en griego es Eirene, que de ahí viene el nombre Irene, ¿no? Irene. Eirene Irene. es paz en griego. Bueno, que la pase Todo, tenemos con vosotros, de la Serna, con vosotros ustedes. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Beso, Amén, bueno. amén, aleluya. Chao. Ok, bueno. Tanda. Bueno, chau, hasta luego. Chau. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Querés potenciar tus oportunidades a tu ritmo y sin horarios? Te presentamos Idiomas 365, la plataforma de aprendizaje flexible del CUI. Conectate cuando quieras, los 365 días y potencia tu idioma, tu tiempo y tu progreso. Es simple. Inscribite en cui.edu.ar. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujabs. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, teníamos otra nota ahora, pero se nos está haciendo difícil, así que adelantamos un peloteo, que también tiene que ver con La Guaira. Hace un ratito lo escuchábamos a Diosdado Cabello. Yo tengo un peluquero, les cuento, tengo un peluquero que lo quiero mucho, que se llama Víctor, no voy a decir el apellido, para no mandarlo al frente, me corto el pelo hace muchos años, yo voy poco a la peluquería, muy poco. Y atiendo en su casa. Y el otro día me decía que es muy gracioso, Víctor, que si vuelve a tener un local a la calle le va a poner Diosdado Cabello. Me encantó el nombre de la peluquería, Diosdado Cabello. Solo para entendidos. Bueno, les decía, hace un rato lo escuchábamos en La Guaira a Diosdado Cabello, y también en ese lugar se encontraba, en otro momento, por supuesto, Israel Rojas, que es un cantante cubano, el líder del dúo Buena Fe, muy conocido, y allí habló sobre los que están empezando a volver, sobre los compatriotas que están empezando a volver a diferentes países de América Latina porque son echados de Estados Unidos, y también abogando para que los que se fueron y están volviendo entiendan por qué se quedaron los que se quedaron. Es muy interesante, escúchenlo. En Cuba la estamos viviendo difícil, muy difícil, como ustedes desde el 2016 y el 2018, 19, pero a eso póngale
una potencia más. Porque somos más pequeños, no tenemos recursos. Somos poblacionalmente un país envejeciendo. Y es deshonesto decir que no estamos en una profunda crisis. Sí lo estamos. Por eso quiero agradecer tanto el cariño que le dan a nuestros colaboradores, a los cubanos que viven aquí. Como debería ser cierto. Y por eso también hoy debería ser un día para mandarle nuestra solidaridad con nuestros emigrados, con esa gente a la que se apretó tanto el limón hasta dejarlo seco para que se fueran de su país a otra realidad supuestamente paradisíaca, que mientras con vino era la antípoda para decir que era culpa nuestra, de nuestro subdesarrollo, de nuestra incapacidad. Y ahora les sobra, ahora que ya no tienen para seguir malgastando a manos llenas, les sobran nuestros emigrados. Para ellos, para nuestros emigrados, cubanos, venezolanos, haitianos, nuestra solidaridad, nuestra profunda solidaridad. Y ojalá que pase este tiempo tan oscuro, pero el que le toque regresar, que sepa que lo que nos quedamos para que siguiera existiendo patria a la que regresar, casa para la que regresar. Es muy emocionante, ¿no? Es muy emocionante. A mí me emociona profundamente porque es cierto, porque se están jugando cosas muy hondas en este mundo. Perdonen, ¿no? Pero se están jugando cosas muy hondas, muy íntimas, muy profundas en este mundo. Se está jugando con lo que no se debe jugar. Se está jugando con la vida humana, se está jugando con el destino de los chicos, se está jugando con la separación de los padres y de los chicos. Lo que está pasando en Estados Unidos con los migrantes no tiene perdón de Dios, ni tampoco tiene perdón de Dios. El hecho de que venga un tipo, un loco de mierda, y que quiera, y que se crea que algo o alguien hace que tenga potestad sobre nuestras vidas cuando no la tiene, y que nos sintamos tan impotentes porque no tenemos la fuerza política necesaria para decir basta, para poner un parate, ¿no? Es una, como decía Israel, son tiempos oscuros para el mundo, y cuando son tiempos oscuros para el mundo, eso quiere decir que son tiempos oscuros para cada uno de nosotros. Cuando algo es colectivo, como este malestar que tenemos, cada uno en diferente intensidad, la verdad que cuesta mucho tener todo el tiempo el ánimo para arriba, ¿no? Pero a mí me emociona mucho esa última parte, ¿no? Que los que se quedaron para que hubiera una patria a la que regresar. Eso, con tantos traidores de mierda que tenemos en este momento en este país, con tanta gente negligente, con tanta gente ambiciosa, sin dos dedos de frente, con tanta gente descerebrada, ganando fortunas en puestos que no merecen, en lugares que no merecen. La verdad que, bueno, hay que bancarse estos tiempos oscuros y aferrarnos a eso, ¿no? A la solidaridad, al amor, a esperar que las cosas, que los tiempos mejoren, pero no van a mejorar si nosotros no hacemos que mejoren. Sí, yo me quedo complementando con vos en la contracara de la dignidad que expresa el cantante de Buena Fe, ¿no? Que se quedaron resistiendo, como resiste el pueblo cubano desde hace más de 6 décadas, un bloqueo atroz, que la gente no logra entender qué significa. Voy a dar 2 ejemplos simplemente para que, sí, porque si no las palabras se gastan y dice bloqueo a Cuba, bloqueo a Cuba. Miren, cuando nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, compramos en laboratorios alemanes que fabrican implementos para las inyecciones a los que tienen azúcar en la sangre, mucho azúcar y Diabéticos. diabéticos, no me salía la palabra, entran sin problemas. Los laboratorios que fabrican esos implementos no se lo pueden vender a Cuba porque porque Estados Unidos presiona a los laboratorios para que no se los venda, porque impide que salgan de esos laboratorios, porque si no Estados Unidos no le compra a esos laboratorios.
cuando se requiere que un barco traiga petróleo porque necesita petróleo, porque no tiene producción de petróleo, los Estados Unidos impide a las aseguradoras y a las enormes empresas que administran esos buques recalar en Cuba y poder llevar petróleo. Cuando llevaban turistas de distintos países del mundo con barcos para conocer la hermosa isla de Cuba, desde Trump, y en otros momentos también se les prohibió llegar y recalar en los puertos de Cuba. Es decir, el objetivo, como bien fue dicho en 1963 por un embajador cubano, es tratar de ahogar, asfixiar y lograr una implosión interna de hambre y bronca del pueblo cubano. Bueno, no sé si los norteamericanos, Trump y compañía se han enterado, pero el pueblo cubano resistió, resiste y va a resistir. Y cuando Trump termine su gobierno a los 82 años, la Cuba revolucionaria todavía va a estar ahí. Bueno, vamos a un tema musical y después a una tanda. Ahí estamos. ¿Qué escuchábamos? Estamos Escuchábamos a escuchando Israel. justamente a Israel Rojas, el cantante líder del dúo Buena Fe, haciendo su tema Hay día. No, ¿cuánto más? Perdón, Buena Fe, ¿cuánto más? Bueno, vamos a presentar la nota que ya la tenemos. Estuvimos hablándoles en el editorial de la marcha por el agua, de la sanción finalmente contraria de la legislatura de Mendoza. Estamos en comunicación ahora con Nora Moyano, que es una
de las militantes autoconvocadas en la lucha por la defensa del agua en Mendoza. Hola Nora, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, sí. Soy militante de la Asamblea de las Heras por el agua pura y de la Asamblea por necesidad y urgencia, ambas de Mendoza. Hoy tuvieron una decepción, ¿no es cierto? La legislatura votó finalmente el proyecto San Jorge. No fue sorpresa para nosotros, venía ya con la onda de la Cámara de Diputados, que tenía ya media sanción ese proyecto de ley, y bueno, sabíamos que esto iba a suceder. De todas maneras fue épico lo que estamos haciendo, de todos los territorios y departamentos de la provincia, comenzó el caravanazo, la lucha libertadora por el agua, para defender sobre todo en las poblaciones de Uspallata, pero para todos, porque te cuento, la mina la pretenden instalar en el nacimiento de la cuenca del río Mendoza, que es el río que nos abastece a 1,5 millones de mendocinos, no solo para el consumo humano, sino de los animales y la agricultura. Entonces, seguramente se va a contaminar, porque tenemos antecedentes muy concretos en Hachal, San Juan, La Barrick derramó millones de litros de solución cianurada, hasta el día de hoy tienen consecuencias catastróficas de ese derrame. Aparecieron la semana pasada peces en el dique muertos, y en los análisis de laboratorio se constató el cianuro y el mercurio. También está la experiencia nefasta de Minera La Lumbrera en Catamarca, claro, que el mineraloducto que llega hasta el río Salí, llegaba hasta el río Salí, bueno, contaminó hasta las aguas del río Salí. O sea, lamentablemente la megaminería metalífera es hidrotóxica, seca el agua y a la vez es un saqueo, no nos queda nada, es, digamos, destrucción de nuestra cordillera, de nuestros glaciares, y a nosotros lo que nos va a quedar es basura tóxica a perpetuidad. Así que es una declaración de impacto ambiental muy cuestionada, no solo por las asambleas socioambientales, que estamos permanente cuestionando todo esto, sino también los informes, por ejemplo, del CCT CONICET de Mendoza, que hizo un informe muy importante, que evidentemente fue presentado el día que trataba este proyecto la Cámara de Diputados, y la vicegobernadora llamó a las autoridades para presionarlos, y las autoridades nacionales del CCT, del CONICET, hizo sacar ese informe, ese dictamen de la página web. Obviamente los investigadores que honran su investigación y la ciencia, porque consideran que la ciencia es crítica y no cómplice, volvieron a presentarlo, pero ya no está en la declaración, ya no lo han visto los senadores. Lo mismo que estuviera... Eso, ¿quién lo sacó? ¿Quién sacó esa página del informe del CONICET? Las autoridades del CONICET. Las actuales autoridades del CONICET sacaron esa parte para que no se le llegue. Del CONICET a nivel nacional. Sí, te entiendo, sí. Una presión alevosa del gobierno provincial. Porque aparte es importante destacar que este año Cornejo abultó la pauta que le da a los medios hegemónicos, según el periódico El Otro, digamos, los hijos de la pauta, y evidentemente hemos estado todo el año siendo crucificados por estos medios, descalificados, nos se han burlado, pero bueno, por abajo los medios comunitarios, y bueno, fuimos hasta la contra COP30 en Brasil, trajimos la solidaridad de las mujeres y hombres que se dedican a la pesca artesanal y a las comunidades quilombolas, y bueno, tanto ellos como nosotros estamos luchando, ellos porque el petróleo quede donde está, en la tierra, y nosotros porque los minerales metalíferos también queden donde está, y que dejen de destruir nuestra tierra, nuestra cordillera, y a la vez la persecución hacia los costeros, hacia los que practican la transhumancia, que es una práctica ancestral y, bueno, considerada de la humanidad. Por supuesto.
Ahora tengo Y a una la pregunta, Nora, espérame un segundito. ¿Quién defiende, más allá de los propietarios del proyecto San Jorge, quién gana con con este yacimiento que va a tomar el agua del río Mendoza? La provincia ya está en emergencia hídrica. Ellos ganan. Ellos ¿Ellos los que lo quiénes? sostienen. ¿Ellos quiénes son? Ellos son, Minera San Jorge es sostenida por la minera Solway, que tiene impresionante la cantidad de cuestionamiento a nivel nacional, inclusive la muerte de un pescador en Guatemala. Tiene juicios. Ellos son, y a la vez, como estamos en la etapa de todo el capitalismo financiero, ellos tienen como mamushkas que invierten acá, que ponen la plata allá y anda. Bueno, eso sí, trabajo de nuestra asamblea, haber investigado toda la historia de esta empresa. Ellos ganan. También los que se van a beneficiar, los lamentables empresarios mendocinos que venden servicios a las transnacionales, sin ningún espíritu de patria. Nosotros vivimos diciendo desde el principio de año, cuando Cornejo reformó y puso muchas leyes nuevas, nos paramos en que, ¿se acuerdan? Esto es un nuevo estatuto legal del coloniaje. Bueno, Sí, eso es lo que ha sucedido. Han ido abrochando ley tras ley, resolutivo tras resolutivo, totalmente contrario a la defensa del agua y de los bienes comunes. Así ¿Quién que bueno, apoya a Cornejo en Mendoza, Nora? Porque la pregunta sería igual que decirte quién apoya a Milei en la Argentina, pero más específicamente en Mendoza. ¿Cuáles son los sectores que siguen apoyando a un gobernador tan antipopular? y represor. Después te cuento por qué digo esto. Los radicales, la Libertad Avanza, el PRO y los que vienen de la experiencia del Partido Demócrata. Digamos, es una consolidación de derecha fuerte, porque justamente los apoyos que tiene a las transnacionales detrás, y la deuda de Mendoza que generó Cornejo, y los medios hegemónicos cómplices. Así que podemos llegar a decir, y no me importa si me hacen un juicio, que Cornejo tiene la suma del poder público, maneja el poder ejecutivo, la legislatura y también el poder judicial. Es alevoso. Y los medios de comunicación. Exacto. Entonces nosotros, digamos, no estamos solos porque en todo el territorio provincial, la mayoría de nuestro pueblo, de las vecinas y vecinos, hemos salido a las calles a decir que con el agua de Mendoza no se negocia y que exigimos que la prioridad que estableció nuestra ley de 1884, ley del agua señera, en la distribución del agua, la prioridad primero es para el consumo humano y luego para, digamos, la agricultura. Ellos pretenden con estas leyes transformar las prioridades. Entonces, si se necesita para la mega minería y ellos consideran por el tema de la preeminencia del capital financiero que hay que hacer mega minería, seguir avanzando con esto y bueno, tendremos muchas dificultades. Para colmo ya han hecho convenio con Mecorot, esta empresa estatal israelí. Y bueno, Mendoza lo firmó el convenio, ya nos han metido caudalímetros individuales y en todo lo que hace al riego de Mendoza. Cada vez te sale menor cantidad y todavía tenemos muchos barrios sin agua y con problemas en el agua, no solo del agua potable, sino de las cloacas. Acá Irrigación autorizó a ISAM, que son las empresas de distribución del agua, a derramar efectos cloacales al canal Pescara, con el cual se contaminó todo lo que es la zona hortícola de Mendoza. A la vez, ellos dicen que van a controlar. Fíjate vos que ha habido un derrame de la destilería de Mendoza de petróleo en el río, y entonces un barrio aledaño a la destilería tiene niños con leucemia, y uno de ellos falleció. En Maipú también hay derrame de petróleo en la zona de Maipú, y la inspectora de cauce, que es votada por los regantes, no es impuesta por ningún gobierno, hizo la denuncia basándose en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional y la echaron.
Esta es la realidad, más la paz represiva que la están manejando desde febrero de este año alevosamente. Entonces, ¿quiénes apoyan al gobierno? Y ese sector que es absolutamente minoritario, casi una oligarquía que a espaldas del pueblo hace y deshace, y todavía no logramos revertir esta situación. Porque me imagino que pasa como en el resto del país, que hay mucha gente que no está de acuerdo, pero no va a votar. Claro, exactamente, y decidió no votar porque hay una crisis brutal de representatividad. Y no nos sentimos representados. Después de lo de hoy, menos. Eso es lo que tenemos que resolver antes que nada, porque si eso no cambia, no van a seguir ganando y van a seguir siendo no representativos, pero bueno, pero ¿cuál es el PJ, que es la única minoría que está en la legislatura, tanto a nivel, bueno, a nivel diputados votó bien, digamos, pero a nivel de senadores, 6 votaron a favor de la mina y 5 en contra. O sea, necesitamos revertir eso. Y bueno, sí, el peronismo ha tenido sorpresas muy desagradables en este último tiempo, claro que sí. Bueno, ¿Cuál es el estado de ánimo esta noche en Mendoza, Nora? Y bueno, en marcha, digamos, hemos marchado desde las 8 de la mañana yendo al nudo vial para recibir a las distintas caravanas. Bueno, el encuentro fue emocionante. Estoy en una edad que todo me emociona. No hay que romper esos lazos, hay que regarlos, porque en cualquier momento hay que volver a juntarse. Por supuesto, estuvo maravilloso. Y bueno, y de ahí, desde el nudo vial, marchamos hacia la Plaza Independencia, que es la principal plaza de acá de la ciudad. Y bueno, te agradecemos el informe. Votaron lo que votaron, los sátrapas, nos traicionaron. Y en marcha volvimos al nudo vial otra vez. Y quienes estábamos bien, tranquilos, obviamente con nuestros gritos, los tambores, bla, bla, llegó la infantería y los Robocop. Tuvimos que volver hacia el kilómetro 0, que ahí se hizo una asamblea multitudinaria, y ahora están marchando hacia la Arístides Villanueva, otra calle muy importante, donde el anterior gobernador, que odia a los mapuches, que van a abrir a los mapuches la Arístides Villanueva. Bueno, los mapuches hemos ido hoy a la Arístides Villanueva. Así que mi hija me fue a rescatar y acabamos de llegar a mi casa a descansar. Así que bueno. Bueno, te dejamos descansar, y la verdad que sí, yo subí un par de posteos sobre Mendoza, vi muchos videos sobre la marcha, fue impresionante, la asamblea es impresionante, la movilización que hubo en Mendoza hoy es increíble, por eso toda esa fuerza hay que mantenerla viva, no se puede dispersar por una votación de una banda de hijos de puta. No, hoy todos dijimos, listo, o sea, aquí todos estamos de pie, no se rinde nadie, y como nos enseñaron nuestras madres y abuelas, ni un paso atrás, eso ya está votado, y estamos decididos a seguir. Lo que viene ahora es el corte de una ruta nacional y de rutas provinciales, eso viene ahora, después de lo de hoy. Bueno, te mandamos un abrazo a vos, a todos los compañeros mendocinos, y a disposición para lo que necesiten, Bueno, un abrazo grande. Un abrazo solidario. Muchas gracias. Perdón que diga una cosita más, después no me van a poder parar de cuando hablo. Nos llegó también la solidaridad de los compañeros de las comunidades originarias que están en Venezuela en un congreso internacional de la Vía Ayala, apoyando la lucha de Mendoza y del agua y en contra de la minera San Jorge. Y bueno, y nosotros contestamos, obviamente que estamos siendo solidarios también con ellos frente al avance inmundo del imperialismo yanqui. Así que bueno, eso también es para... Todas las luchas son una, todas las luchas son una. Exacto, todas las luchas son una. Gracias, Nora, un beso grande. Abrazo, Nora. Chau. Un abrazo, muchísimas gracias. Chao. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete.
AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Hola, aquí Adrián Stoppelman para invitarte a la función despedida de Inteligencia Artificial. el sábado 13 en la Flor de Barracas de Suárez 2095. 2x1 en entradas por Passline. Despedida, sábado 13, la Flor de Barracas. Inteligencia Artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovin y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Bueno, vamos a Estamos- empezar porque ya tenemos la otra nota. ¿Qué estábamos escuchando, Estábamos George? escuchando a Arco haciendo Hay días. Y con esto me retiro a hacer la tarta de pollo y queso. Ay, pensé que era goulash hoy. Bueno, hasta mañana. Chao, Mani. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Buenas noches, Lucas Maida. Buenas noches, Sandra Russo. ¿Cómo va? te ¿Cómo va? están? ¿Cómo Bien. va todo por aquí? Ahí Bien. vamos comenzando una nueva columna de territorios. Estoy tratando de ubicar mi celular. Para los que me ven en streaming quizás dicen, este chico está medio torcido, pero Lucas... Está un poco Prodan decía, tembloroso. Este chico está un poco tembloroso. está un poco que se mueve, estamos Bueno, bien. déjala en algún lugar, aunque esté torcido, déjala en algún quieta. Ahí va. Sí, A basta. veces hay que dejar las cosas quietas Sí, también, déjalo ¿no? ahí. Ya está, listo, larga. Está conectada con nosotros Claudia López Lombardi. Ella es coordinadora del proyecto El Puente Arte y Cultura de la Ciudad de La Plata. Claudia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Estás muteada, Estás muteada al Claudia. Tenés que principio. tenés que desmutear el micrófono. No, Ahí apretá sigue muteado. Tenés que el apretar donde botoncito. está el botoncito del micrófono y sacarle la flechita. Bueno, mientras vamos contando, Contá, mientras ella mientras se desbloquea, logra contá. poder charlar, es ¿De que qué se trata? ¿Estoy? Ahí Ahí está, va. sí, bárbaro, Perdón. bárbaro. Bueno. Está bien, está bien. Bueno, perdón, disculpen. No, está No bien, pasa no todo el nada. mundo sale por streaming todos los días. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Gracias Por a favor. vos, Claudia, por estar. Buenísimo que estás conectada con nosotros. Queríamos conocer, Clau, ¿qué es el Puente Arte y Cultura? Bueno, el Puente Arte y Cultura es un colectivo de artistas de acá de la región de la ciudad, y de la ciudad de La Plata específicamente, que allá por el 2011 más o menos se formó esta asociación. Nosotros somos un colectivo de artistas que venimos de otro proyecto anterior, pero Bien. bueno, en el 2011 conformamos esta nueva figura de asociación civil, un poco para dar respuesta a algunas demandas de necesidades de otros compañeros y para desarrollar algunos proyectos como, bueno, el que nos trae hoy por acá, que tiene que ver con una línea que nosotros llevamos Eso. adelante, que es un trabajo trabajamos en contexto de encierro con menores judicializados, también en mayores, en adultos, y también con infancias y adolescencias judicializadas no penalmente, lo que se llama promoción y protección, digamos, en las áreas de Queríamos promoción. conocer justamente eso, Clau, estos proyectos que están trabajando con niñeces, ¿no? Más en estos tiempos donde se vulneran tanto los derechos de todos y todas, pero bueno, sufren mucho nuestros niños, nuestros jóvenes, este contexto. Sí. ¿Qué vienen haciendo particularmente? Bueno, nosotros los proyectos que llevamos adelante es puntualmente el desarrollo de proyectos culturales y trabajar con distintos lenguajes artísticos en los ámbitos, digamos, nosotros trabajamos específicamente a partir de un convenio que tenemos con el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, trabajamos Bien. dentro de los dispositivos que el organismo tiene, o sea, estos Mira qué serían bueno. los centros y los hogares convivenciales. Allí realmente ya son siempre historias de vida que, bueno, bastante complicadas y complejas. A veces son niños de 8 años que parece que han tenido una vida de 80. Y nosotros a través del lenguaje, digamos, de los lenguajes artísticos, nuestra propuesta es intentar establecer diálogos y abrir, digamos, distintos canales expresivos que permitan y faciliten ese tránsito, ese tiempo que estas infancias y estas adolescencias tienen que permanecer en estos lugares que, por cierto, nunca son muy amables, menos cuando hablamos Claro. de contexto de encierro. Es una realidad que nosotros, digamos, conocemos y Ustedes caminamos. porque van no todo el dentro mundo de la cárcel, ¿no? Para contarle a nuestros oyentes, llevan la propuesta artística a la cárcel. Exactamente, nosotros trabajamos dentro de lo que se llama centros cerrados y de la medida que se llama la realidad de lo que la justicia establece para en el caso de los jóvenes es una medida socioeducativa, que en realidad, digamos, la lógica que tienen estos espacios está bastante distante en algunos casos a eso. Por supuesto que como en todos lados hay trabajadores y hay propuestas que apoyan y acompañan estos proyectos, pero bueno, digamos, uno entra a un contexto donde hay rejas y donde hay puertas cerradas y donde hay trabas y donde para trabajar te metes adentro y te traban de afuera. Digamos, eso ya tiene una realidad.
¿no? Que marca una realidad, marca un contexto y marca un tránsito de estos jóvenes en esos territorios que se supone que tienen que desarrollar otras aristas de su vida que no las han podido desarrollar hasta ese momento. Nosotros, por supuesto, estamos absolutamente convencidos que ha sido por falta de derechos, ¿no? Eso te iba a preguntar, Clau, en un contexto donde vuelven discusiones como que los chicos cada vez más chicos estén en la cárcel, se los meta preso, que pareciera que cualquier joven ya por ser joven es un posible ladrón, delincuente, no sé, ¿qué mensaje tenés para poder decir a la sociedad sobre estas niñeces, con esta experiencia que traes? Mira, nosotros siempre decimos que lo que vemos como problema, y tal vez sea una foto, pero digo, el origen de esto ha sido cuando uno, al mirar a los ojos a ese pibe que se acerca en un semáforo o que te cruza por la calle, dejaste de ver al pibe de 8 años o dejaste de ver a ese niño de 7 años que está en la calle y empezás a ver un posible peligro, ahí empezamos a tener los problemas de fondo, ¿no? Claro. Digo, no dejan de ser niños. Uno dice, bueno, 16, 17 años, apenas están saliendo de la niñez. La niñez estuvo ahí a la vuelta de la esquina y una niñez que en muchísimos casos prácticamente no existió, claro. no tuvo oportunidad. Entonces, digo, y después, tanto en el caso de promoción como en el caso de responsabilidad penal juvenil, se supone que a los 18 años o suben a mayores, digamos, con otro proyecto, con otra realidad, y en el caso de los chicos que egresan de los dispositivos como los hogares, tienen 18 años, digo, y yo siempre pongo el ejemplo, nosotros a nuestros hijos o cualquiera o sobrinos, lo que sea, un pibe de 18 años, 17 está saliendo de la escuela, nadie le dice, che, tenés que tener un proyecto de vida, con qué vas a vivir, con qué te vas a sustentar, qué vas a hacer de acá adelante, ya tenés que decidir tu vida por completo y solo. Digo, entonces, esas son las realidades, digamos, por donde atraviesan estos pibes. Te estoy hablando de chicos que no tienen causas penales y sí tienen que ponerse de frente a la vida de esa realidad y en muchos casos en soledad. Y los chicos que tienen causas penales y tienen otros recorridos que también son absolutamente atendibles a las circunstancias, ¿no? Claro. Nadie está diciendo, nosotros estamos planteando que los jóvenes judicializados, bueno, hay una realidad, nosotros trabajamos sobre esa realidad. Los pibes, lo primero que creemos que tenemos que hacer es, bueno, saber dónde estamos parados. Pero tenemos que empezar a trabajar y a caminar desde donde nos conocemos, que es un poco el laburo que nosotros hacemos. Clau, el laburo está buenísimo y queremos poder difundir si alguien quiere sumarse a este colectivo, si hay un artista o alguien que quiera participar a sumarse a estas actividades culturales, ¿cómo puede hacer? ¿Dónde golpean? ¿Dónde llaman? ¿A qué Instagram entra? Mira, nosotros tenemos, el canal hoy más rápido es el Instagram, que es el Puente Arte y Cultura, donde además ahí, digamos, aparecen publicadas todas nuestras actividades en los distintos ámbitos, así que ahí ellos nos escriben y nosotros automáticamente respondemos, y después, bueno, estamos tratando, digamos, porque las dos partes, las dos aristas, no solo es laburar con los pibes dentro de los dispositivos, sino poder sacar sus realidades y sus producciones. Digo, nosotros a lo que apuntamos es a eso. Los chicos todos tienen, del laburo que nosotros hacemos, una producción concreta, física. Hace poquito acabamos de estrenar un corto en un festival acá de La Plata muy importante, que tiene que ver con su laburo particular. Entonces, bueno, también eso, a veces, viste, difundir, ayudar a difundir el proyecto, a que aparezcan nuevos canales de circulación, es también una manera de poner en agenda estas realidades, ¿no? Claudia, agradecemos estos minutos, justamente eso, queremos poner en agenda estas realidades, por eso te trajimos, te mandamos desde acá un abrazo muy fuerte y agradecemos estos minutos acá con Sandra y conmigo. Gracias, Claudia. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Enorme. A vos. Compañeras, gracias. Nos estamos viendo. Buenas noches, hasta el jueves, Sandra. Hasta el jueves. Chau. Bueno, nosotros sepa y mensajes ahora. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos con los mensajes. Hola, Sandra, a 10 años de una plaza inolvidable. 10 años de mal en peor. La década perdida. Saludos, Sebastián. Totalmente, ¿no?
Si una fue una década ganada, esta fue una década atrozmente perdida, atrozmente perdida. Sin embargo, saben que yo últimamente, cuando, cuando pienso en estos 10 años desde aquella plaza, que parecía que empezaba un traspié, ¿no? El Macriato parecía que era un traspié y después volvíamos y lamentablemente, bueno, las cosas no salieron bien. Perdón. Pero pienso, ¿qué nos pasó a nosotros? ¿Cuándo fue que nos perdimos? ¿Cuándo fue que perdimos, bueno, una cohesión? ¿Cuándo fue que empezó todo este disparate, ¿no? Yo digo porque no, yo no lo practico, no comento nada, no me interesa, pero veo que sigue una guerra absurda, que parecemos enfermos realmente, parecemos enfermos eh, del virus boliviano, ¿no? Parecemos condenados a tocar la misma cuerda de la derrota de esta manera. Y la verdad me preocupa, la verdad me preocupa no poder, que no hayamos, no nosotros, ya sabemos de quiénes estamos hablando, pero que un grupo, que un puñado de dirigentes, porque a las bases las partieron los dirigentes. Seamos claros, nosotros decíamos hace ya un año que este problema no podía ser dirimido por las bases, porque las bases no entienden qué es lo que pasa y repiten lo que les bajan, y así nos parecemos mucho a la derecha, chicos, bajando en líneas que los demás repiten sin saber un pedo lo que pasó. Porque veo mucha gente repetir narrativas que no son ciertas, ni de un lado ni del otro. Entonces nos parecemos a la derecha. Hay que pasar en limpio quiénes somos. Estamos muy confundidos. A mí eso me angustia más que nada. Porque cuando uno no logra ganar, cuando hay factores externos que son más fuertes que uno, estamos acostumbrados, siempre fuimos David, nunca fuimos Goliat. Estamos acostumbrados a ser los más débiles, a no tener los fierros, a no tener recursos, a que no tener sponsors, a todo eso estamos acostumbrados. No necesitamos catering nosotros. No me refiero quiero decir metafóricamente, no somos personas que estén buscando que les arruinen, que les allanen todo en la vida. Estamos acostumbrados a la lucha, estamos acostumbrados a poner el cuerpo, a no esperar recompensas más que por supuesto vivir, comer, cosa que no está en este momento, no estamos siendo remunerados como corresponde. Todos tenemos que tener varios trabajos, como todos los trabajadores o como casi todos los trabajadores de la Argentina, para poder sobrevivir. Y eso desgasta y no permite concentración, que es lo que uno necesita. Pero a mí, más que la década, o sea, yo estoy segura, para decírselos de una manera más clara, que si tuvimos una década perdida, y todo indica que la vamos a seguir perdiendo, si seguimos obstinados en lo que ya fracasó. Me preocupa qué carajo nos pasó. ¿Qué carajo nos pasó? No fue, el amor no vencía el odio ni para adentro, entonces. Ni siquiera entre nosotros el amor vencía el odio. Entonces, qué chasco, ¿no? Qué chasco. Hola Sandra, 10 años que despedimos a la referente de los mejores gobiernos que tuvimos. Después nos desordenaron, nos empobrecieron, nos endeudaron, nos colonizaron otra vez y nos enloquecieron la vida hasta hacernos creer, no a mí por supuesto, que el kirchnerismo fue lo peor. De Nisman para acá jugaron todas las cartas que quisieron con una parte de la justicia cómplice y criminal. Con los Bonadíos, Stornelli, Maíquez, Rodríguez Simón y demás corruptos, y mucha gente creyó el relato de la maldición del kirchnerismo. Es una pesadilla lo que estamos viviendo. Silvia de Flores, jubilada. Todo esto que decís es cierto, pero para todo esto yo creo que estábamos preparados. Para lo que yo no estaba preparada es para el salvajismo interno. Para eso no estoy preparada. Ni me quiero preparar. Acá hay algo fallido.
algo que no está, es como algo contra natura que está pasando y no sé muy bien qué es, pero el juego que estamos jugando me parece despreciable, compañeros, y lo tengo que decir con claridad. El juego que estamos jugando no es política, es otra cosa. Y nos hace a todos un poco despreciables. Entonces, decidámonos a jugar algo digno, un partido digno. Decidamos, las cosas no son como se planean, las cosas salen como salen. Se planeó una estrategia, no salió, salió de otra manera. Bueno, hay que adaptarse a la nueva manera, a los nuevos nombres, a los nuevos vericuetos del camino. Pero no podemos seguir eternamente. Ahora escuché que estaban juntándose para ver una tregua, para no sé qué. Yo no quiero más treguas entre gente que se odia. No quiero más treguas, como nos dijeron que había unidad para las elecciones de septiembre y después terminaron puteándose todos. Eso no lo vendan más, porque eso ya probamos que falla. Falla nuestro fuero interno, nos rompe por dentro. Si hay unidad, que la haya en serio. Y juguémonos enteros por el compañero. Y si no, díganlo claramente. Pero expliquen el motivo, porque no hay motivo, son motivos personales y eso es lo imperdonable. Que no se pudo resolver políticamente algo que es personal. Porque no es político, no es político. El kirchnerismo era y sigue siendo, creo yo. Lo que pasa es que ahora hay algo que está en retirada, porque lo estamos ahuyentando nosotros mismos o no se dan cuenta. ¿Qué hay que hacer para que se despierten? Ya se lo dijimos en 18 idiomas. Pero bueno, no ha cambiado nada. Desde el año pasado hasta ahora, el odio entre compañeros sigue todavía más intenso. Por eso yo creo que ese es el cianuro que nos hacen tomar. La pelea interna. Y nos estamos peleando por un poder que no vamos a tener, ¿eh? Porque por este camino no. A mí eso es lo que más me angustia, más que mi ley, más que las ultraderechas, más que todo. Me angustia que no podamos ponernos de acuerdo entre nosotros y entonces quiere decir que o no estamos bien de la cabeza o hay generosidades que son muy egoístas o no sabemos hacer política, porque la política no se hace con resentimiento, ¿no? Hola Sandra y compañeros, hace 10 años que no he dejado de sentirme huérfana. ¿Cuántos imprescindibles se nos fueron? Nos quedamos con comentaristas de la realidad y una secta intelectualoide que dejó de actuar para pavonearse con su diatriba estéril. Brindo por el retorno de la política y el renacimiento de la democracia. Salud, Mona de Congreso. Otro, hola Sandra, otra exposición de hoy en Venezuela que será histórica fue la de Jorge Rodríguez ante la Asamblea Nacional, en la que denunció, entre otras cosas, a la Corte Penal Internacional por no hacer nada y ser servil a los Estados Unidos. Impresionante, lo quiero acá, Vivi, de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Otro, hola Sandra, La Rioja puso en su constitución la renta básica universal y saca, por esto que yo dije ayer, a ver, vamos a ver, La Rioja puso en su constitución la renta básica universal y saca de la indigencia a 15.000 riojanos. Además, emite dinero complementario de Gesell, chacho o bocades, y los chachos, claro. En China, donde hay fábricas en las que solo trabajan 7 por 24 solo robots, están pensando, claro, en la renta básica universal para que la economía siga funcionando. Abrazo, Héctor. Ahora sí te entendí, Héctor. Ayer no te entendía, pero ahora te lo entendí. Otro, hoy vi horrorizada en YouTube a Milei bombardeando Plaza de Mayo. ¿Es real eso? No, es el pelotudo de Marra que anda diciendo, Marra anda diciendo que hay que bombardear las villas de emergencia. Bueno, estos pelotudos quieren bombardear todo, pero Trump bombardea, ellos bombardean. Trump hace ravioles, ellos hacen ravioles. Son lo más pelotudo que se ha visto en la faz de la tierra. Es increíble cómo semejantes pelotudos son capaces de gobernarnos, de dominarnos, de doblegarnos, de hacernos pelota, porque nos hemos puesto en pelotudo nosotros. La verdad, a uno se le van terminando las ganas, porque hay errores o desentendimientos que pueden durar un tiempo,
el fascismo acucia. Cuando el fascismo acecha, los problemas se tienen que solucionar más rápido, no más lento. Y sin embargo, estamos atascados en una bola de odio y de resentimiento, de envidia, de competencia, que reíte de los liberales, loco. Apliquemos un poco de lo que pensamos entre nosotros también. La verdad, hoy leí comentarios asquerosos de gente de un lado, del otro, pero asquerosos, que me daban vergüenza. Estamos derrapando de una manera asquerosa, muchachos. Corrijan rápido el rumbo, los que lo tienen que corregir, y muestren otro paisaje. Porque el paisaje que se ve arriba se repite abajo, y nos estamos volviendo odiadores. Y si nos volvemos odiadores nosotros, tenemos fascismo para muchos años más. Y eso, yo no quiero ser parte de eso. La verdad, no quiero ser parte de eso. Por eso digo lo que digo, sabiendo que no le caigo simpática a mucha gente. Pero digo lo que digo porque hay cosas de las que yo no fui cómplice nunca ni seré cómplice nunca. Y soy orgánica mientras las cosas me parezcan lógicas. Pero cuando me parecen delirantes, no, querido. Acá hay mucha gente que se está equivocando. Merecemos otra cosa. Nos merecemos otra cosa. Y dejen de hacer decidir a las bases. Dejen de hacer decidir a las bases, eso nunca tendría que haber pasado. Esto tenía que tener una solución política arriba y dejar a la gente tranquila. Y le rompen las pelotas a la gente de las bases para que discuta, para que baje el odio. La verdad, como dirigencia, mucho que desear. Hola, disculpen, hoy estoy un poco tocada, me pegó mucho lo de el cantante de Buena Fe, porque estamos en el medio de dramas humanos enormes, porque todas las luchas son una, como le decía la compañera mendocina, porque cuando todas las luchas son unas, la lucha de Mendoza es la nuestra, pero también la de Venezuela es la nuestra. Y la de Cuba, por supuesto, y estábamos viendo a ese cubano que les decía, que reconocía que algunos compatriotas los ahorcaron tanto las necesidades que se tuvieron que ir de Cuba, pensando que en Estados Unidos estaba la vida maravillosa, y se encuentran ahora con que separan a las familias, con que detienen a las madres, con que los pibes están en el colegio, con que no se pueden volver a reunir, los deportan. Y tener un lugar al que volver donde alguien que se quedó a pelearla, bloqueado, sin alimentos, sin medicamentos, el bloqueo no es una palabra, el bloqueo son necesidades básicas insatisfechas durante años y años y años y años por culpa de los yanquis de mierda. Solamente por elegir otro sistema de vida, como si el de ellos fuera glorioso. Y es una porquería. Entonces, cuando uno ve que están en juego cosas como la vida y la muerte, como la continuidad o no de un pueblo entero o no, cuando uno ve que hay un pueblo amenazado con una invasión y se da cuenta que está rodeado de dirigentes que se lo pasan insuflando a las bases para que se peleen y se odien, cuando han dejado de pensar en política a lo grande y es todo chiquitaje, chiquitaje, chiquitaje. Bueno, lo lamento, yo lo que veo es eso. Y no me quiero arrepentir de no haberlo dicho. El próximo programa es Nenazas con Lucas Román. Voy a agradecer a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Ailen Pavón por la operación del streaming. Y bueno, nos reencontramos mañana, miércoles, que va a ser un día bravo, a las 8 de la noche, como todos los días. Duerman. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530.